Le pregunto cómo estás, si ha convertido en uno de los ejemplos más claros de cómo nuestra comunicación diaria ha perdido profundidad. Es una expresión que usamos casi sin pensar, como un reflejo condicionado que surge automáticamente cuando vemos a alguien. Sin embargo, pocas veces esperamos una respuesta honesta, y casi nunca nos detenemos lo suficiente para escucharla. Esta falta de intención, aunque parezca mínima, tiene un impacto real en la calidad de nuestras relaciones y en la forma en que nuestro cerebro interpreta los vínculos. Cuando el saludo se vuelve una fórmula vacía, también se vacía la conexión. Vivimos rodeados de estímulos y aceleración. Los días pasan con prisas, nuestra atención se fragmenta y el piloto automático gobierna muchas de nuestras interacciones. En este contexto, ¿cómo estás? Dejó de ser una puerta abierta a la intimidad emocional y se convirtió en un trámite social. Nuestro cerebro, que es experto en detectar la autenticidad, capta rápidamente cuando una pregunta no es de un interés que es real. Y al percibir esa falta de coherencia, la emoción que debería despertar, sensación de cuidado, apertura, vínculo simplemente no aparece. La amígdala, esa estructura encargada de analizar el componente emocional de lo que vivimos, clasifica y saluda como irrelevante, rutinario, irreconocible como gesto de cariño. Este fenómeno tiene consecuencias profundas, aunque muchas veces invisibles. Cuando tratamos el lenguaje como un conjunto de automatismos, contribuimos a la disconexión interpersonal que caracteriza a nuestra sociedad. Las conversaciones se vuelven superficiales, los vínculos se debilitan, y la sensación de soledad aumenta incluso en entornos donde hay mucha gente. Las palabras actúan como puentes, pero cuando se utilizan sin alma, el puente no sostiene nada, es un paso vacío, una estructura sin soporte emocional. El problema no es la pregunta en sí, sino la falta de presencia detrás de ella. Nuestro cerebro necesita coherencia, que lo que decimos, sentimos y hacemos estén alineados. Cuando esta coherencia existe, el otro lo percibe intuitivamente y se activa una cascada de respuestas positivas, confianza, cercanía. Cuando no existe, también se nota, y el vínculo se enfría, los neuronas espejo, encargados de percibir y replicar estados emocionales, no se activan si no detectan una intención auténtica. Es como si la conversación se quedara en un nivel superficial sin alcanzar la profundidad necesaria para que exista un encuentro real. Si en lugar de un saludo mecánico ofreciéramos una frase nacida de la atención, un que alegría vert, un me acordé de ti, un kaintem como es proyecto que empezaste, estaremos enviando a la otra persona un mensaje completamente distinto. Este tipo de saludo genera oxitocina, la hormona que refuerza el vínculo y la sensación de seguridad. El cerebro interpreta este gesto como cuidado genuino, lo que mejora la disposición emocional del interlocutor. No se trata de decir algo complejo, sino de decir algo verdadero. Una frase honesta tiene el poder de activar circuitos cerebrales que nos acercan, que nos hacen sentir valorados, que restauran la comunicación humana que tantas veces se pierde en la prisa. Cuando evitamos el lenguaje automático y lo reemplazamos por un lenguaje consciente, estamos haciendo algo más profundo que cambiar una frase, estamos entrenando nuestra atención. Ser conscientes de cómo saludamos implica cultivar presencia, vivir el momento con más plenitud, conectar realmente con la persona que tenemos delante. Y esa presencia, que al principio puede parecer un detalle menor, transforma el tipo de relaciones que construimos día a día. La calidad de un vínculo no se mide por su duración,
sino por la cantidad de momentos verdaderos que contienen. Why muchos de esos momentos empiezan exactamente hoy en el saludo? Nuestro cerebro tiene una capacidad extraordinaria para detectar la autenticidad, incluso cuando no somos plenamente conscientes de ello. Es como si pusiéramos un radar emocional que interpreta no solo lo que la otra persona dice, sino como lo dice, su tono, su ritmo, su mirada, la coherencia entre sus gestos y sus palabras. Cuando alguien nos pregunta algo sin verdadero interés, nuestro cerebro lo capta con una exactitud sorprendente. No es necesario que la persona pronuncie una frase dura o evidente. Basta con una sutil discordancia entre el mensaje verbal y el mensaje emocional para que algo dentro de nosotros, si active y no, advierta que no estamos frente a un gesto genuino. Esta capacidad es esencial porque nos ayuda a approacharnos, a distinguir relaciones nutritivas de relaciones superficiales, y a regular nuestra entrega emocional. La falta de autenticidad se percibe de manera casi instantánea. Una pregunta hecha por compromiso, una sonrisa que no es del alma, una atención que está más pendiente del móvil que de la persona, generan una respuesta rápida en estructuras cerebrales profundas. La amígdala, que funciona como centinela emocional, detecta esa incoherencia y envía señales que producen cierta incomodidad, una sensación difusa de distancia o desconfianza. No siempre podemos verbalizarlo, pero lo notamos. Algo en nosotros se contrae ligeramente, como si el cuerpo se hiciera pequeño para evitar una decepción emocional. Esta reacción, aunque sutil, condiciona el tipo de vínculo que construimos con el otro y determina si nos abrimos o nos cerramos. Cuando alguien se acerca desde la autenticidad, el cerebro reacciona de manera completamente distinta. Se activan circuitos asociados al bienestar o la calma o la sensación de ser visto. La oxitocina, el neurotransmisor del vínculo, se libera con más facilidad cuando percibimos que lo que el otro dice coincide con lo que transmite su expresión. Esta coherencia nos da tranquilidad porque el ser humano necesita saber que no está frente a una amenaza emocional. En ese estado, nuestra atención se abre, somos más receptivos, más confiados y más capaces de establecer una conversación profunda. La autenticidad del otro despierta la nuestra como un contagio emocional positivo. El problema surge cuando vivimos inmersos en la prisa y la disconexión. La falta de autenticidad no siempre se debe a mala intención, muchas veces nace del cansancio, del estrés, de la distracción constante que absorbe la energía mental que necesitaremos para relacionarnos con presencia. De manera inconsciente, adoptamos un modo automático en el que saludamos por costumbre, escuchamos sin escuchar, respondemos sin pensar. Y esa falta de presencia afecta la calidad de nuestras interacciones. El cerebro identifica que no hay una verdadera sintonía emocional, que la interacción carece de profundidad y decide no invertir recursos afectivos. Así es como se van debilitando los vínculos sin que nos demos cuenta. Sin embargo, la autenticidad puede entrenarse. Es un acto de conciencia detenerse un instante antes de hablar, mirar a la persona, conectar con uno mismo para que las palabras que salgan no sean un reflejo automático, sino un gesto de interés real. Cuando hacemos esto, la otra persona lo percibe de inmediato. Sus neuronas espejo, encargadas de replicar estados emocionales, reaccionan a nuestra presencia plena y generan una respuesta más abierta. Así comienza un círculo virtuoso. Cuanto más auténticos somos, más auténtica es la otra persona con nosotros.
y en es intercambio se construyen relaciones sólidas, nutritivas y emocionalmente seguras. La autenticidad no consiste en decir todo lo que sentimos sin filtro, sino en que lo que decidimos comunicar sea coherente y sincero. Se trata de alinear nuestras palabras con nuestra intención de disminuir la distancia entre lo que pensamos y lo que expresamos, de ofrecer al otro un espacio en el que pueda relajarse porque no tiene que descifrar dobles mensajes. Cuando logramos esta coherencia, las interacciones cotidianas dejan de ser mecánicas y se convierten en oportunidades reales de conexión emocional. Y esa coherencia, que parece algo simple, transforma nuestras relaciones y también nuestro bienestar interno, porque el cerebro se siente en casa cuando habita la autenticidad. El lenguaje automático se ha convertido en un compañero silencioso en nuestras rutinas diarias. Sin darnos cuenta, pronunciamos frases que no pensamos, saludos que no sentimos y preguntas que no estamos preparados para escuchar. Vivimos en un mundo en el que las palabras se han vaciado de intención y donde la mente opera en un estado difuso, saltando de un estímulo a otro sin detenerse realmente en ninguna experiencia. Este automatismo no solo afecta nuestra forma de hablar, también condiciona la calidad de nuestra atención. Cuando repetimos expresiones como si fueran un eco aprendido, dejamos de estar presentes en lo que ocurre delante de nosotros y lo sustituimos por un guión interior que ya no cuestionamos. El piloto automático no es una metáfora, es un estado real del cerebro. Cuando realizamos actos repetitivos, el sistema nervioso economiza energía delegando estas acciones a circuitos más automáticos y menos conscientes. Esto es útil para tareas mecánicas, pero peligroso para las relaciones humanas. Sin intención, el saludo pierde vida y sin presencia, la conversación se diluye antes incluso de comenzar. Lo paradójico es que muchas personas no desean relaciones superficiales, pero mantienen hábitos comunicativos que conducen inevitablemente a esa superficialidad. Quieren profundidad, pero siembran mecanicidad, y la discusión se cuela por esas pequeñas grietas. En este estado de atención fragmentada, nuestra mente se vuelve incapaz de captar los matices emocionales del otro. La mirada pasa rápido, la escucha se dispersa, y el cuerpo está presente, pero la mente se queda atrás o ya se adelantó al instante siguiente. Este fenómeno está estrechamente vinculado al exceso de estímulos que nos rodea, notificaciones constantes, pantallas que reclaman urgencia, pensamientos que se atropelan. Cada interrupción mental nos roba un poco más de capacidad de presencia. Y cuando no estamos presentes, el otro lo percibe, incluso sin que se pronuncie una sola palabra. El lenguaje automático no solo empobrece nuestras interacciones, también alimenta un tipo de comunicación que se vuelve predecible, repetitiva y emocionalmente neutra. Esto afecta de forma directa a la calidad de nuestras relaciones porque la conexión humana se construye en los detalles, en los gestos que revelan interacciones genuino, en la atención dirigida hacia el otro. Cuando la comunicación se vuelve rutinaria, deja de haber sorpresa emocional, y sin sorpresa no hay dopamina, que es el neurotransmisor del interacciones y la motivación. Sin dopamina, el vínculo pierde frescura, pierde chispa, pierde vida. Recuperar la atención plena en nuestras interacciones exige un esfuerzo consciente. Significa detener el impulso automático de decir lo de siempre y reemplazarlo por un momento de presencia real. Preguntarnos internamente qué quiero transmitir, estoy mirando de verdad, estoy escuchando. Esta pausa de apenas unos segundos es suficiente para dirigir la atención hacia el otro con intención renovada.
Why cuando lo hacemos, la calidad de la energía que proyectamos cambia. El cuerpo se relaja, la mirada se suaviza, el tono de voz se vuelve más cálido. Es simple ajuste interno transforma la interacción. Cuando abandonamos el piloto automático y habitamos la conversación con conciencia, algo profundo ocurre en el vínculo. El otro siente que estamos hoy, que no somos un holograma movido por la costumbre, sino una presencia viva y receptiva. Y eso modifica su respuesta emocional. Si abre, confía, comparte, se siente validado, los neuronas espejo funcionan como un puente. Si yo muestro presencia, el otro tiende a reflejarla. Si yo pronuncio palabras desde la intención, el otro naturalmente bajo la guardia, la atención plena nos devuelve al presente y nos regala conversaciones más humanas, más cálidas, más memorables. El lenguaje deja de ser un ruido de fondo, y se convierte en un acto consciente. Y al reencontrar la intención detrás de las palabras, recuperamos también la profundidad de los vínculos que construimos día a día. Cambiar la pregunta transforma la conversación de manera inmediata. Porque abre la puerta a un territorio emocional completamente distinto, la comunicación humana no es solo un intercambio de palabras, es un baile entre dos cerebros que intentan sincronizarse. Y esa sincronización ocurre cuando una de las partes rompe el patrón habitual y ofrece algo distinto, algo que invita al otro a detenerse, a conectar, a sentir. Cuando dejamos de preguntar ¿cómo estás? De manera mecánica, y utilizamos una frase que nace de una verdadera curiosidad, el cerebro del interlocutor lo percibe como un estímulo inesperado, un pequeño giro que activa su atención. Esa novedad es suficiente para despertar inquietudes y predisponer lo emocionalmente a abrirse. Las conversaciones rutinarias generan respuestas rutinarias. Es como caminar siempre por el mismo camino. El cerebro ya no presta atención a los detalles porque asume que todo será igual. Lo mismo ocurre con los saludos repetitivos. Si alguien nos pregunta lo mismo que nos han preguntado 20 veces es día, el cerebro no interpreta esa pregunta como una invitación genuina. Simplemente activa una respuesta automática, bien, todo bien, aquí vamos, no hay emoción, no hay profundidad. Pero basta cambiar ligeramente la forma de iniciar la conversación para que el cerebro del otro salga de ese modo automático. Una pregunta más concreta, un comentario personalizado, una observación sobre algo que sabemos de esa persona, actúan como una brisa fresca que lo saca de la monotonía emocional. Es pequeño cambio tiene efectos biológicos. Cuando sentimos que alguien realmente se interesa por nosotros, se activa el sistema de recompensa, se libera dopamina y aumenta la oxitocina. La dopamina nos hace prestar más atención, nos despierta el interés. La oxitocina nos hace sentirnos seguros, acompañados, conectados. Esa combinación abre la puerta a una conversación auténtica. Y todo comenzó con una frase distinta, con la decisión de no recurrir al lenguaje automático. El cerebro está diseñado para responder de manera intensa ante señales de atención genuina, porque evolucionamos para sobrevivir en comunidad. Ser vistos, ser escuchados, ser valorados, son necesidades profundas que modelan el tipo de vínculos que establecemos. Cambia la pregunta también, cambia la energía emocional del encuentro. Una frase más consciente invita al otro a salir de la superficie y le permite elegir que compartir. Que ha sido lo mejor de tu día, en que andas metido últimamente, me interesa saber cómo te va con aquel proyecto del que hablamos. Son pequeñas ventanas que abren espacios para conversaciones más significativas. No se trata de ser elocuentes, sino de ser atentos.
Cuando el saludo está alineado con la realidad del otro, cuando muestra que recordemos detalles o que realmente nos importa su historia, la conversación se vuelve más humana y más enriquecedora. Además, este cambio genera un efecto espejo. Si yo inicio una conversación con presencia, la otra persona siente esa presencia y tiende a corresponderla. Si yo muestro genuino interés, el otro baja la guardia y se abre a la posibilidad de un intercambio emocional real. Es un fenómeno conocido en neurociencia interpersonal. El cerebro busca constantemente sincronizarse con el ambiente emocional que percibe. Por eso, modificar el saludo no es un gesto inocente, tiene un impacto directo en el tipo de vínculo que se construye. Una frase consciente puede transformar un encuentro superficial en un momento de conexión sincera. Cambia la pregunta también nos obliga a estar más atentos. Nos invita a mirar al otro, a observar, a recordar, a escuchar antes de hablar. Es un ejercicio de empatía activa que entrena nuestra capacidad de conectar. El hacerlo, dejamos de ver las interacciones como obligaciones sociales y empezamos a vivirlas como oportunidades para nutrir relaciones. Este tipo de comunicación fortalece los vínculos, crea confianza y reduce esa sensación de desconexión que tanta gente experimenta en su vida cotidiana. Y todo se inicia en un punto tan simple como elegir conscientemente cómo abrimos una conversación. Mostrar interés genuino no es solo un gesto amable, es un acto biológico que transforma la atmósfera emocional entre dos personas. Cuando alguien siente que lo estamos mirando de verdad, que nuestras palabras salen de un lugar sincero y no de la obligación social, su cerebro interpreta ese gesto como una señal de seguridad. En ese instante comienza un proceso químico. Se libera oxitocina, la hormona responsable de fortalecer los vínculos afectivos y generar sensación de confianza. Esta hormona no aparece ante cualquier interacción, surge cuando el cerebro detecta que la intención del otro es auténtica. Es la respuesta natural a la sensación de ser visto, escuchado y valorado. Por eso, el interés genuino tiene un efecto tan poderoso. No actúa solo en la mente, sino en la biología profunda del vínculo humano. Cuando nos acercamos a alguien con presencia y curiosidad real, la conversación cambia de nivel. Ya no estamos intercambiando palabras vacías, sino que se genera un espacio donde ambas personas pueden relajarse emocionalmente. Esa relajación permite abrir la guardia, contar algo más personal, permite que la interacción sea más honesta. El interés genuino opera como un puente que invita al otro a cruzar hacia un terreno emocional donde se siente protegido. Y lo sorprendente es que esta sensación se activa en milésimas de segundo. La mirada atenta, el tono de voz cálido, la inclinación del cuerpo hacia la otra persona, todo cuenta. El cerebro analiza esos detalles de manera automática y decide si puede confiar o no. En cambio, cuando la interacción carece de autenticidad, el cuerpo reacciona de otra forma. Si activa un sistema de alerta leve, la persona se tensa, la conversación se vuelve más breve o superficial. La falta de interés real hace que la oxitocina no fluya y que el vínculo se mantenga en un nivel mínimo. Esto explica por qué ciertas relaciones se sienten frías, incluso aunque haya cortesía o buenos modales. No es lo que se dice, sino desde donde se dice. Las palabras pueden ser correctas, pero si no están respaldadas por una intención transparente, el cerebro del interlocutor lo percibe y no se produce el contacto emocional.
El interlocutor genuino también requiere un tipo de escucha especial. No se trata solo de oír, sino de prestar atención sin estar pensando en la respuesta, sin calcular, sin anticipar. Esta escucha genera una sincronía emocional que es clave para el bienestar relacional. Cuando escuchamos desde el corazón, damos al otro la oportunidad de sentirse importante. Sentirnos importantes para alguien es una de las necesidades más profundas del ser humano. Tanto es así que una conversación donde nos sentimos escuchados puede elevar nuestro estado de ánimo durante horas, incluso cambiar la perspectiva con la que vimos el día. Además, cuando mostramos interlocutos auténticos, fortalecemos nuestra propia capacidad de empatía. El acto de conectar con el estado emocional de otra persona entrena circuitos neuronales relacionados con la compasión y la sensibilidad social. Esa práctica repetida hace que nos volvamos más atentos, más humanos, más conscientes. Es un ejercicio que enriquece ambos lados. Quien recibe el interlocutor se siente valorado y quien lo da experimenta una satisfacción interna que también tiene fundamento biológico. La oxitocina no solo se libera en quien recibe el gesto, sino también en quien lo ofrece. La clave está en comprender que el interlocutor genuino no depende del tiempo disponible, sino de la calidad de la presencia. A veces, una frase dicha desde el alma vale más que 10 minutos de conversación mecánica. Un quietem como te está yendo con eso puede tener más impacto que un como estás dicho sin intención. La diferencia es la energía emocional. Cuando el otro siente esa energía, algo se despierta, se siente acompañado, comprendido, sostenido. Esa sensación tan simple y tan profunda fortalece la relación en un nivel que ni siquiera siempre podemos explicar con palabras. El interlocutor genuino es un acto pequeño que produce efectos grandes. Es una puerta abierta que invita a la conexión, un gesto que dice sin decir, aquí estoy, te veo, me importa tu mundo. La clave no es dejar de saludar, sino hacerlo con intención, con esa presencia, que convierte un gesto cotidiano en un acto profundamente humano. Las palabras que usamos cada día no son neutras, tienen un peso emocional que el cerebro capta con enorme sensibilidad. Un saludo mecánico puede pasar inadvertido, pero un saludo consciente tiene el poder de transformar el ambiente emocional entre dos personas. No se trata de buscar frases originales ni de reinventar completamente la manera de comunicarnos, sino de poner atención en el origen de lo que decimos. La intención es la energía invisible que da sentido a las palabras, y cuando está presente, el otro lo percibe antes incluso de procesar racionalmente el saludo. Las interacciones que realizamos en piloto automático se vuelven ligeras, superficiales, casi transparentes. Pero cuando ponemos intención, cambia la calidad del encuentro, la intención despierta la mirada, modula el tono de voz, otorga calidez al gesto. No hace falta más tiempo, sino más conciencia. A veces creemos que para conectar necesitamos conversaciones largas, pero en realidad lo esencial ocurre en los primeros segundos. Es ahí donde el cerebro escanea si la otra persona está presente o no. Un saludo consciente es como encender una lámpara. Ilumina el espacio relacional y permite que se genere un vínculo más auténtico. La intención también tiene un efecto directo sobre el bienestar emocional. Cuando nos relacionamos desde la presencia, activamos áreas cerebrales vinculadas a la empatía y al vínculo social. Esto produce una sensación interna de calma y coherencia. Nos sentimos más centrados, más alineados con nosotros mismos.
El actúa con intención, digamos de vivir arrastrados por la inercia, y empezamos a tomar decisiones pequeñas pero significativas. Un saludo puede parecer algo insignificante, pero cuando lo hacemos conscientemente, entrenamos la mente a vivir con mayor atención y profundidad. El otro lado de esta ecuación es la recepción. La persona que recibe un saludo consciente percibe de inmediato que está siendo tomada en cuenta. Esa percepción genera una microexperiencia emocional positiva, un pequeño destello de conexión que el cerebro valora enormemente. No se trata solo de ser amables, se trata de crear momentos de presencia en un mundo lleno de distracciones. La intención rompe la barrera de la indiferencia y eso tiene un impacto real en la calidad de nuestras relaciones. Cada palabra que pronunciamos puede ser una puerta de aberta o una pared invisible. La intención es lo que determina en qué se convierte. Saludar con intención requiere cultivar la capacidad de detenernos antes de hablar, tomarnos un segundo para mirar al otro, para notar su expresión, su energía. Este pequeño gesto activa la empatía, y hace que el saludo se adapte a la realidad emocional del momento. A veces bastará con un simple que bueno vert, otras veces será mejor un comentario específico o tal vez un silencio amable acompañado de una sonrisa. La intención nos permite elegir conscientemente aquello que mejor construye vínculo. La rigidez del saludo automático desaparece, y en su lugar aparece una comunicación flexible, humana y presente. La intención también tiene un efecto acumulativo. No transforma una relación de la noche a la mañana, pero sí la modela día tras día. Las personas que practican este tipo de presencia relacional generan entornos más cálidos, más seguros y más equilibrados emocionalmente. Con el tiempo, esta forma de comunicar crea confianza, reduce tensiones y fortalece la sensación de apoyo mutuo. La intención actúa como un hilo invisible que une las interacciones y da coherencia al vínculo. Incluso en relaciones breves o laborales, la intención es que el intercambio sea más respetuoso y más auténtico. No se trata de rechazar expresiones comunes como hola, cómo estás, sino de recuperar la conciencia detrás de ellas. Las palabras solo pierden valor cuando nosotros dejamos de habitarlas. Un saludo puede ser un trámite o puede ser un regalo emocional. La diferencia no está en la frase, sino en la intención que depositamos en ella. Cuando elegimos poner presencia en nuestros saludos, damos a los demás algo esencial, la sensación de ser vistos, de ser reconocidos, de importar. Y eso en una sociedad donde la prisa y la distracción dominan es uno de los actos más generosos que podemos ofrecer.